Durante meses, la comunidad científica ha repetido la misma narrativa: 3I Atlas es un cometa interestelar. Un visitante helado, inofensivo, que cruzará el sistema solar y desaparecerá sin dejar rastro. Pero bajo esa explicación cómoda, hay algo que no encaja. Los datos de su espectro térmico, la velocidad constante que mantiene y la ausencia de fragmentación típica de un núcleo de hielo sugieren otra cosa. Algo más complejo. Algo que desafía todo lo que creemos saber sobre los cuerpos celestes. Lo que parecía una roca errante podría ser una máquina. Una estructura diseñada, programada y enviada con un propósito. Y si eso es cierto, la historia del 3I Atlas no será una simple anécdota astronómica. Será el inicio de la mayor crisis de identidad tecnológica y biológica de la humanidad. Nadie quiere aceptarlo, pero los números no mienten. Los telescopios de Mauna Kea, el VLT en Chile y el sistema Pan-STARRS en Jawa 2 han registrado un comportamiento que ningún cometa ha mostrado jamás. Su brillo no fluctúa de manera caótica como el de un cuerpo que se desintegra, al contrario, se mantiene estable, casi como si regulase su energía. Esa regularidad no es casualidad, es control. Y el control implica inteligencia. ¿Quién lo controla? ¿Desde dónde? Nadie tiene una respuesta convincente. Lo que sí está claro es que el consenso científico empieza a fracturarse. Algunos astrónomos, de manera discreta, ya admiten que los datos térmicos no coinciden con ningún patrón natural conocido. Es una afirmación peligrosa, casi inaceptable, porque su aceptación cambiaría todo lo que entendemos sobre nuestra posición en el cosmos. Algo importante está a punto de ocurrir. 3I Atlas todavía no ha alcanzado su punto más cercano a la Tierra. Y eso lo cambia todo. Aún nos separan unas pocas semanas del momento en que su verdadera naturaleza quedará expuesta. La fecha está marcada, 30 de octubre de 2025. Ese día, su trayectoria lo llevará a la distancia más corta registrada entre un objeto interestelar y nuestro planeta. Será la prueba definitiva. Si en ese instante los sensores captan una emisión de energía, una variación geométrica o un patrón de comunicación, no habrá duda posible, estaremos ante un artefacto. El reloj avanza, y con cada día que pasa, más observatorios se preparan en silencio. Nadie quiere ser el primero en anunciar lo impensable, porque no solo sería el descubrimiento más importante de la historia, sino también el más peligroso. Si resulta ser una nave, ¿qué significa que esté tan cerca? ¿Y por qué ahora? Lo más inquietante es que esta no sería la primera vez que el comportamiento de un objeto interestelar pone en duda nuestras teorías. Oumuamua, detectado en 2017, también mostró una aceleración sin explicación aparente. Pero a diferencia de Oumuamua, el 3I Atlas no se aleja, se aproxima. Y cada kilómetro que recorre hacia nosotros intensifica la posibilidad de que algo esté a punto de revelarse. Los cálculos de la Agencia Espacial Europea indican que, durante su punto más cercano, incluso los radiotelescopios de baja potencia podrán captar reflejos o emisiones si las hay. En otras palabras, si hay tecnología detrás de ese objeto, lo sabremos. Y cuando lo sepamos, ya no habrá marcha atrás. Este no es un fenómeno pasajero, es una cuenta regresiva hacia una revelación que podría dividir al mundo en dos. Los que aún crean que es un cometa, y los que entiendan que nunca lo fue. Cada día que pasa sin respuesta aumenta la tensión. Las agencias espaciales emiten comunicados tranquilizadores, pero el lenguaje técnico empieza a cambiar. Las frases se vuelven evasivas. Ya no hablan de composición helada, sino de estructura aún por confirmar. Ya no se refieren a él como objeto natural, sino como entidad observacionalmente singular. Palabras cuidadosamente escogidas para no decir lo que todos temen pensar. Detrás de esas declaraciones se esconde el reconocimiento de una posibilidad que nadie quiere pronunciar en voz alta. Porque si 3I Atlas es artificial, significa que alguien lo envió. Y si alguien lo envió, significa que nos están observando. La pregunta que mantiene despiertos a los científicos no es si es natural o no, es por qué está viniendo directo hacia nosotros. Los modelos orbitales muestran una alineación inquietante, su trayectoria pasa justo por una zona donde la Tierra y Marte estarán casi equidistantes del Sol. Una línea de observación perfecta. No hay casualidades en esa precisión. Y aunque las agencias insisten en que es solo una coincidencia gravitacional, hay quienes piensan lo contrario. Astrofísicos del MIT y del Instituto Max Planck han señalado que, si fuera un cometa,
ya habría mostrado un cambio notable de curso por la influencia solar. Pero no lo ha hecho. Su dirección es exacta, constante, milimétrica. Como si siguiera instrucciones. Como si estuviera guiado. Y aquí surge la gran pregunta que da origen a todo este análisis. ¿Qué pasaría con el mundo si, en su punto más cercano, descubrimos que lo que se aproxima no es un cometa, sino una nave que nos observa? Esa hipótesis, por improbable que parezca, ya se discute en reuniones cerradas. Nadie lo dice abiertamente, pero el rumor circula entre ingenieros y astrobiólogos. Hay protocolos de contingencia comunicativa que solo se activan cuando se considera la posibilidad de contacto con inteligencia no humana. Y algunos reportes internos sugieren que esos protocolos ya están siendo revisados. El silencio oficial no es calma, es preparación. Es la señal de que algo se aproxima y no saben cómo explicarlo sin desatar el caos. Si el 3 y Atlas revela un patrón estructural o una señal de transmisión, la humanidad enfrentará una disyuntiva inmediata: aceptar que no estamos solos o negar la evidencia hasta que sea imposible ocultarla. Nadie está listo para eso. No las religiones, no los gobiernos, ni siquiera la ciencia. Porque aceptar que un objeto con trayecto controlado está entrando en nuestro sistema implica que la Tierra ha sido seleccionada como punto de observación o contacto. Y lo más inquietante es que esa selección no depende de nosotros. Por eso esta no es solo una historia de astronomía, es una cuenta regresiva existencial. Si las observaciones del 30 de octubre confirman irregularidades estructurales, todo lo que creemos sobre la vida, la inteligencia y el origen de la tecnología se redefinirá. Ya no importará quién descubra primero la verdad. Importará quién sea capaz de manejarla sin que el mundo colapse. ¿Y si ya sabían que se aproximaba algo? ¿Y si los datos que hoy se publican son apenas una fracción de lo que realmente se ha observado? En 2023, un grupo de radioastrónomos reportó breves pulsos electromagnéticos coincidentes con la dirección actual del 3 y Atlas. Fueron descartados como ruido técnico. Pero ahora, con la trayectoria más clara, las coincidencias vuelven a inquietar. Los pulsos podrían haber sido intentos de comunicación, ajustes de trayectoria o simplemente señales residuales de un sistema que opera en frecuencias que apenas entendemos. Lo cierto es que nadie puede asegurar qué veremos cuando alcance su punto más cercano. Y esa incertidumbre es el verdadero detonante del miedo. La ciencia no teme lo desconocido, teme lo que puede demostrar que ha estado equivocada. Lo que hasta hace poco era una curiosidad astronómica, ahora se percibe como una amenaza de información. Cada observatorio, cada estación, cada radar está registrando. Pero pocos se atreven a compartir los datos en tiempo real. Se habla de verificación cruzada, de filtrar anomalías, de ajustes instrumentales. Palabras que suenan técnicas, pero que en realidad esconden una decisión política: no despertar al mundo antes de tiempo. Y sin embargo, el reloj no se detiene. Octubre se aproxima, y con él, la oportunidad de ver lo que nunca debimos ver. Si ese objeto está observando, su camuflaje no durará para siempre. Las leyes de la física tienen un límite, y la proximidad lo pondrá a prueba. Entonces sabremos si se enfría artificialmente, si mantiene forma estructural, si reacciona a la observación. Todo. La pregunta es inevitable: ¿qué tan cerca tiene que estar para que el disfraz falle? En esta cuenta regresiva, la humanidad observa sin respirar. El público apenas conoce fragmentos, pero en los laboratorios la tensión se palpa. Hay algo en la trayectoria del 3 y Atlas que genera una inquietud difícil de explicar. No solo por lo que podría ser, sino por lo que representaría descubrirlo. Porque si ese día los datos confirman que lo que nos visita no es un cometa, sino una construcción, entonces el universo dejará de ser un misterio distante. Se convertirá en una conversación. Una conversación que no empezamos nosotros, pero que podría definir nuestro futuro como especie. Y esa es la verdadera revelación inaceptable, que quizá llevamos años observando el cielo sin entender que, desde allá arriba, alguien también nos está mirando. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde qué país estás viendo nuestros videos. Para mí es muy especial que lo comentes, y si te está gustando el contenido considera dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda mucho a saber si voy por buen camino y si quieres más videos como este. Cuando los observatorios analizaron el comportamiento térmico del 3 y Atlas durante su aproximación al Sol, esperaban lo obvio: un aumento de temperatura, una explosión de gases, una cola de partículas brillando por la sublimación del hielo. Pero eso nunca ocurrió.
En lugar de calentarse, el objeto se enfrió. Su temperatura superficial disminuyó justo en el momento en que más energía debía absorber. No hay precedentes de algo así. En términos físicos, es imposible. Ningún material conocido puede resistir una exposición solar directa sin mostrar signos de expansión térmica o descomposición. Sin embargo, el 3i Atlas no solo resistió, mantuvo una estabilidad térmica perfecta, como si regulara su propio calor. Esa observación cambió todo. Lo que parecía una simple roca errante ahora muestra un comportamiento más propio de una máquina diseñada para operar en condiciones extremas. Si esto se confirma, estaríamos frente a la primera evidencia de una tecnología capaz de controlar la energía de manera activa, anulando los efectos del entorno. Frases que retienen: nada natural puede enfriarse al acercarse al Sol. Nada natural puede desafiar la termodinámica. Nada natural se comporta así. Los científicos del Observatorio Europeo del Sur detectaron lo que llamaron estabilización anómala de la emisión. En palabras simples, el objeto parece disipar energía sin perder masa, algo que contradice todas las leyes actuales de la física. Es como si tuviera un sistema de refrigeración autónomo, o un campo capaz de desviar la radiación. El astrofísico Avi Loeb, quien también estudió a Oumuamua, declaró que este patrón térmico no puede explicarse con modelos convencionales. Algunos sugieren que podría tratarse de materiales exóticos con propiedades que desconocemos, otros piensan que hay un mecanismo interno que modula la energía de manera controlada. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que desafía la primera ley de la termodinámica: la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Pero el 3i Atlas parece hacerlo sin dejar rastro de cómo. Si un sistema puede controlar su temperatura frente al Sol, significa que domina la conversión energética a un nivel que la humanidad ni siquiera ha imaginado. Esta anomalía ha encendido todas las alarmas. Si un objeto es capaz de enfriarse activamente en el espacio, su tecnología supera por mucho cualquier avance humano en control térmico. Hablamos de un dominio absoluto sobre la energía, donde el calor, la radiación y el entorno no representan una amenaza sino un recurso. Es un concepto que hasta ahora solo existía en teoría, una máquina capaz de manipular el flujo energético para mantenerse en equilibrio, sin importar las condiciones externas. Ese tipo de control abriría la puerta a motores eternos, reactores sin desperdicio y materiales indestructibles. Pero si esta tecnología no es nuestra, entonces pertenece a otra civilización. Y eso cambia el juego. Porque un artefacto que puede autorregular su energía no es solo un logro técnico, es una declaración de poder. Significa que quien lo construyó entiende la física en un nivel que hace que nuestras ecuaciones parezcan primitivas. Los cálculos realizados por el Centro de Astrofísica de Harvard estiman que, a la distancia que el 3i Atlas se encuentra del Sol, debería alcanzar una temperatura de más de 600 grados Celsius. Sin embargo, los registros infrarrojos muestran valores inferiores a 100. La diferencia es abismal. No puede explicarse por errores de medición ni por materiales desconocidos, es un comportamiento intencionado. Esto sugiere que el objeto posee una forma de disipación energética activa, posiblemente mediante radiación controlada o campos electromagnéticos adaptativos. En ingeniería terrestre, lograr algo así sería equivalente a crear un escudo térmico perfecto. Si eso existe, no estamos hablando de un cometa, sino de una nave capaz de sobrevivir indefinidamente en el vacío sin deterioro. Lo más inquietante es lo que esto implicaría para la ciencia humana. Nuestra comprensión de la energía se basa en la termodinámica, un conjunto de leyes que rigen el universo observable. Pero si el 3i Atlas viola esas leyes, significaría que nuestra física no es universal, sino limitada. Y si es limitada, entonces lo que creíamos imposible deja de serlo. El impacto sería devastador. Miles de investigaciones quedarían obsoletas, los fundamentos de la ingeniería energética colapsarían, y la humanidad tendría que reescribir las bases mismas de su conocimiento. La idea de que una civilización haya dominado el equilibrio térmico a tal nivel implicaría que puede manipular la energía a voluntad, generando frío en medio del calor o calor en el vacío. Sería el equivalente a tener control absoluto sobre el entorno, una capacidad que nos colocaría en la categoría de dioses tecnológicos. Los ingenieros de materiales espaciales han intentado recrear, en simulaciones, el comportamiento térmico del objeto. Ninguno ha logrado replicarlo. Ni los escudos de carbono, ni las capas cerámicas, ni los metales superconductores pueden producir una curva térmica tan estable.
Incluso en modelos de inteligencia artificial, donde se ajustan parámetros irreales, el resultado sigue siendo imposible. No hay ecuación que sostenga un enfriamiento activo sin un gasto energético equivalente. Y, sin embargo, ahí está, una máquina que parece desafiar el costo mismo de la energía. Si lo que vemos es real, el 3i Atlas está operando bajo principios que no pertenecen a nuestra ciencia. Es una física superior, una ingeniería que usa el entorno solar como fuente y no como amenaza. Pero el verdadero impacto no está solo en la ciencia. Está en la geopolítica. Si se confirma que el 3i Atlas posee una forma de control energético desconocida, el mundo entraría en una carrera sin precedentes por entender y copiar esa tecnología. Los gobiernos querrían obtener cada fragmento de información posible. Satélites, misiones, interceptores, todo se movilizaría. No por curiosidad científica, sino por poder. Un artefacto que puede manejar la energía solar sin consumir combustible podría significar el fin de la dependencia energética global. Pero también sería el arma más poderosa jamás concebida. Si alguien lograra replicar su sistema, podría crear naves invisibles al radar térmico, misiles de energía infinita o reactores capaces de alimentar ciudades enteras sin límite. Por eso, aunque públicamente se hable de investigación astronómica, en privado las agencias militares ya lo estudian como una amenaza estratégica. El dominio del calor es el dominio de la vida. Y quien lo controla, controla el destino. Las grandes potencias lo saben. Ya existen filtraciones de que laboratorios militares están usando modelos basados en las curvas térmicas del 3i Atlas para desarrollar nuevos sistemas de camuflaje infrarrojo. Pero lo hacen sin entender el principio real detrás del fenómeno. Están imitando algo que no comprenden. Y esa es la parte más peligrosa. Porque jugar con una tecnología que manipula la energía sin entenderla podría tener consecuencias catastróficas. Si la humanidad intenta replicar ese poder sin conocer sus límites, el resultado no sería progreso, sino colapso. El asombro entre los científicos se mezcla con el temor. Algunos creen que el 3i Atlas no busca ocultarse, sino demostrarnos algo. Que su comportamiento térmico es, en sí mismo, un mensaje. Un recordatorio de que el control total de la energía es posible, pero no por nosotros. Si eso es cierto, entonces estamos presenciando la prueba más directa de una inteligencia que supera nuestras capacidades por siglos. Una inteligencia que no necesita comunicarse con palabras, porque su tecnología habla por sí sola. Los astrofísicos han comenzado a considerar la idea de que el 3i Atlas podría estar recubierto por materiales fotónicos, estructuras capaces de absorber y redirigir la radiación solar. Estas superficies, que solo existen en laboratorio a escala microscópica, pueden manipular la luz y el calor como si fueran fluidos. Si una civilización logró aplicarlas a una estructura del tamaño de un objeto interestelar, significa que ha alcanzado un nivel de control atómico absoluto. No hablamos de tecnología avanzada, hablamos de ingeniería cuántica aplicada a escala cósmica. En términos simples, dominar el Sol. Esa posibilidad no solo fascina, también aterra. Porque si el 3i Atlas puede controlar la radiación solar, también podría controlar la energía electromagnética en general, comunicaciones, señales, incluso armas. Su estabilidad térmica podría ser una forma de camuflaje energético, una técnica para pasar desapercibido ante nuestros sensores. Y eso implicaría una intención. No se enfría solo por mantenerse funcional, sino para evitar ser detectado. En ese caso, su sistema de control térmico sería un mecanismo defensivo o de observación. Un camuflaje activo diseñado para esconder su verdadera naturaleza mientras estudia nuestro sistema. El escenario más perturbador es también el más lógico, que el 3i Atlas no está fallando las leyes de la física, sino que las está usando a su favor. Lo que para nosotros es imposible, para ellos es rutina. En su escala de conocimiento, manipular el calor del Sol podría ser tan trivial como para nosotros encender un interruptor. Y esa es la verdadera diferencia, no la distancia entre nuestras civilizaciones, sino entre nuestros niveles de comprensión. Si algo así se confirmara, nuestra noción de realidad cambiaría por completo. Lo que hoy llamamos ciencia dejaría de ser suficiente. Las universidades, los laboratorios, las teorías, todo tendría que redefinirse. Porque ya no podríamos afirmar que entendemos el universo, solo podríamos admitir que hemos estado describiendo su versión más simple. Y en ese momento, la humanidad tendría que enfrentar una pregunta incómoda.
¿Qué haremos con la verdad si descubrimos que no podemos controlarla? El control térmico del 3 y Atlas no solo desafía nuestra física, la destruye, pero también nos muestra un espejo del futuro que podríamos alcanzar si logramos entenderlo. El problema es que ese futuro puede no pertenecer a nosotros. El 30 de octubre se acerca, y con él, la oportunidad de ver si esta máquina cósmica continúa operando bajo principios imposibles. Si lo hace, significará que no estamos solos en el dominio de la energía. Y eso, más que cualquier señal o mensaje, sería la verdadera confirmación de que la inteligencia extraterrestre no solo existe, sino que nos supera. Ningún objeto natural viaja así. Los cometas, por definición, son criaturas caóticas del cosmos, se retuercen bajo la gravedad, se desvían al rozar con la energía solar, y su curso es una coreografía dictada por fuerzas invisibles. Pero 3 y Atlas desafía todo lo que debería ser posible en ese escenario. Su desplazamiento, medido por observatorios independientes en Europa, Norteamérica y Asia, muestra una trayectoria tan estable que raya en lo artificial. No hay desvío, no hay reacción visible ante las fuerzas que deberían alterarlo. Su curso es una línea perfecta, una ecuación sin error. Y esa perfección, en el lenguaje del espacio, solo puede significar una cosa: control. Control absoluto. La pregunta ya no es si se comporta como una máquina, sino qué tipo de inteligencia puede mantener una nave viajando con precisión milimétrica a través del caos gravitacional del sistema solar. Cada fragmento de datos orbitales nos deja una sola conclusión posible: alguien o algo dirige a 3 y Atlas. Los científicos que aún defienden la versión del cometa comienzan a quedarse sin argumentos medibles. La velocidad constante, sin aceleraciones erráticas ni frenado por interacción con el viento solar, elimina cualquier comportamiento que pueda explicarse como reacción natural. Pero lo más inquietante es la ausencia total de desplazamiento por efecto de masa. Según las leyes de Newton, un cuerpo de esa magnitud y densidad debería alterarse incluso por la atracción de los planetas cercanos. No ocurre. Las trayectorias proyectadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea se corrigieron 3 veces en los últimos meses, cada una acercando más al objeto a una ruta de precisión imposible. Como si un sistema de navegación autónomo estuviera ajustando el rumbo en tiempo real, con un margen de error menor a una décima de grado. Si un cometa no puede hacerlo, y si una máquina humana aún no puede hacerlo a esa distancia, ¿qué clase de tecnología lo logra? ¿Y por qué parece hacerlo con un propósito definido hacia nuestro entorno planetario? Las implicaciones militares son inmediatas y aterradoras. Si 3 y Atlas es realmente un objeto controlado, entonces es capaz de realizar maniobras que ninguna fuerza aérea terrestre puede seguir. Imaginen una nave que puede desplazarse millones de kilómetros sin dejar rastro térmico, sin emitir señales de propulsión, y sin perder su curso frente a perturbaciones gravitatorias. Sería, literalmente, invisible para cualquier radar diseñado con principios de física terrestre. Las potencias globales saben lo que eso significaría: la obsolescencia instantánea de todo el armamento basado en detección y velocidad. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea ya habrían activado protocolos de observación táctica. Los satélites de defensa están apuntando hacia el objeto no por curiosidad científica, sino por miedo. Porque si alguien ha logrado dominar una propulsión sin emisión, sin impulso químico, y con estabilidad absoluta, la era de la superioridad tecnológica humana ha terminado. Y con ella, el equilibrio geopolítico. Un exanalista del Comando Espacial estadounidense filtró hace semanas un informe donde se comparaban las maniobras de 3 y Atlas con las trayectorias simuladas de motores gravitacionales teóricos. Según el documento, el patrón de movimiento encaja con una propulsión que utiliza variaciones locales del campo gravitatorio, lo que le permitiría caer de manera controlada en la dirección deseada sin gastar energía detectable. En otras palabras, un sistema que controla el espacio mismo para moverse. Ese tipo de motor destruiría todo concepto de combustión, empuje o aerodinámica. Las fronteras tecnológicas dejarían de ser industriales y pasarían a ser dimensionales. Y si una civilización ha alcanzado ese nivel, significa que para ellos, los viajes interestelares son tan triviales como para nosotros un vuelo comercial. Tal vez, lo que estamos viendo no sea una nave exploradora, sino una patrulla rutinaria. Un mecanismo de observación automatizado, que viaja de sistema en sistema sin detenerse, recopilando datos, o algo mucho más inquietante. El tono de los informes científicos comienza a desmoronarse bajo la presión política. Las agencias espaciales evitan el término propulsión,
Pero los ingenieros militares no. Ellos saben que algo que puede desplazarse así podría cambiarlo todo. La defensa antimisiles sería inútil. Las bases espaciales quedarían ciegas. Y las potencias que dominan el espacio perderían su ventaja estratégica en cuestión de días. En un hipotético escenario donde la humanidad logre captar una señal o estructura de control dentro del objeto, el resultado sería una guerra silenciosa por apropiarse del conocimiento. No habría anuncios ni conferencias, habría sabotajes, interceptaciones y operaciones de recuperación encubiertas. Porque el primero que entienda cómo se mueve 3 y Atlas no solo dominará la Tierra, dominará el espacio-tiempo. Y eso, en el contexto actual de rivalidad tecnológica, equivaldría a poseer un dios mecánico. Cada segundo que pasa, el misterio de su movimiento perfecto es una humillación directa a nuestras ecuaciones. Einstein y Newton colapsan en la práctica ante un objeto que no necesita propulsión visible para avanzar. La ciencia de propulsión humana, basada en reacción, combustión y empuje, queda reducida a un juego de niños ante un sistema que parece impulsarse sin impulso. Los físicos teóricos han intentado encajar la anomalía dentro de hipótesis conocidas: materia oscura, efecto Yarkovsky inverso, incluso magnetohidrodinámica cuántica. Ninguna funciona. La energía necesaria para sostener ese trayecto sería inmensa, salvo que la fuente sea otra. Algunos cálculos indican que 3 y Atlas se mueve con una eficiencia que supera cualquier límite termodinámico imaginable. Lo que antes creíamos imposible ya no lo es. Lo imposible, simplemente, está en curso. Si esto se confirma en su máxima aproximación, la humanidad deberá admitir una verdad brutal: alguien más ya descubrió cómo vencer a la inercia. Pero lo más desconcertante no es el desplazamiento. Es el silencio. Ninguna frecuencia electromagnética asociada al objeto se ha detectado desde su entrada al sistema solar. Ni radiofrecuencias, ni pulsos, ni emisiones conocidas. Todo movimiento sin ruido, sin mensaje, sin intención visible. Esa ausencia de comunicación no es un signo de pasividad, es una estrategia. Una máquina que observa sin emitir podría estar recopilando todo lo que necesita antes de revelar su naturaleza. Quizá 3 y Atlas no viaja, sino que espera. Espera el momento en que su cercanía exponga su tecnología a plena vista. El momento en que el disfraz se vuelva innecesario. ¿Qué pasará cuando esté tan cerca que sus sensores empiecen a reflejar señales de radar terrestres? ¿Qué ocurrirá cuando el movimiento imposible sea visible, no para telescopios, sino para los ojos humanos? Esa será la línea que divida nuestra era tecnológica de la era de lo desconocido. El impacto psicológico sería tan grande como el científico. Si el mundo descubre que una inteligencia no humana domina la propulsión con tal perfección, las naciones se dividirán entre quienes quieran enfrentarse a ella y quienes deseen rendirse a su sabiduría. No habría tiempo para el consenso. Las decisiones se tomarían en secreto, y el miedo haría el resto. Tal vez la razón por la que 3 y Atlas se mueve tan calladamente es porque sabe que cualquier gesto diferente desencadenaría el pánico global. ¿O acaso su trayectoria recta no es un signo de paz, sino una advertencia? En los escenarios más reservados de la comunidad científica, se plantea que esta precisión milimétrica es el equivalente cósmico de una demostración de poder. Un mensaje, pero no verbal, una ecuación viva que nos dice: miren lo que puedo hacer, sin tocar nada. Si eso es verdad, entonces el movimiento imposible no es un error en nuestros cálculos. Es una declaración. Y mientras el calendario se acerca al 30 de octubre, la fecha en que 3 y Atlas estará más próximo a nuestro planeta, cada día se siente como una cuenta regresiva hacia un examen que no pedimos rendir. Los telescopios no buscan respuestas ya, buscan comportamientos. Los analistas militares, en cambio, buscan patrones. Porque si la trayectoria perfecta cambia, si se curva o desacelera, significará que el objeto ha reaccionado a nosotros. Que algo, o alguien, allá afuera, nos ha visto mirar. Ese día, el movimiento imposible dejará de ser un fenómeno, y se convertirá en un contacto. Cuando los primeros espectrómetros orbitales comenzaron a devolver datos sobre la composición de 3 y Atlas, los analistas esperaban lo predecible: hielo, polvo, carbono amorfo, silicio, hierro, vestigios de metales pesados. La receta común de un cometa. Pero lo que obtuvieron no encajaba en ninguna base de datos astronómica conocida. En lugar de la clásica firma del hierro acompañando al níquel, el análisis reveló un níquel ultradenso, sin el hierro correspondiente. Una estructura atómica perfectamente ordenada,
imposible de reproducir por procesos naturales. En el universo, el hierro y el níquel nacen juntos, forjados en los hornos de supernovas. Separarlos requeriría energía controlada, ingeniería y propósito. Lo que vieron, en otras palabras, no era mineralogía, era manufactura. Y si el material que compone el cuerpo de Tres y Atlas fue refinado, entonces alguien lo fabricó. No estamos ante una roca interestelar, estamos ante una pieza construida. La comunidad científica intentó explicarlo apelando a excepciones exóticas. Tal vez un proceso de cristalización magnética en entornos extremos, decían algunos. Pero la densidad isotópica del níquel registrado no deja lugar a hipótesis débiles. Las proporciones exactas entre sus isótopos no se corresponden con ninguna reserva natural conocida en la Vía Láctea. El material parece haber sido sintetizado con precisión atómica, con una pureza que supera incluso los estándares de los laboratorios terrestres más avanzados. En las curvas de emisión térmica, el brillo reflejado del objeto muestra picos repetidos, regulares, como si su superficie estuviera recubierta de paneles o segmentos modulares, idénticos entre sí. Esa geometría no existe en la naturaleza. No hay fractal ni cristal que repita su estructura con esa perfección geométrica. Es el equivalente cósmico a un código de barras. Y cada reflejo de su superficie es un mensaje silencioso: esto fue diseñado. El hallazgo del níquel anómalo reventó las salas de control de varios observatorios. De repente, lo que parecía un cometa se convertía en una fábrica voladora de incógnitas. Los ingenieros de materiales comenzaron a preguntar lo obvio: si alguien puede construir con esa pureza, ¿qué propiedades tendría ese metal? Los cálculos sugieren que un solo gramo de ese níquel exótico podría soportar temperaturas superiores a los 4000 grados sin perder coherencia estructural. Sería un blindaje indestructible, una piel capaz de sobrevivir no solo al paso cerca del Sol, sino a cualquier impacto micrometeórico. De confirmarse, este material haría obsoletos todos los compuestos aeroespaciales humanos. Titanio, grafeno, carburo, todos quedarían reducidos a basura frágil ante una ingeniería que trabaja con átomos como si fueran píxeles. No estaríamos ante una civilización más avanzada, estaríamos ante una diferencia evolutiva tecnológica de milenios. El segundo elemento que desconcertó a los analistas fue el patrón espectral del cobalto. Se detectaron trazas diseminadas en zonas específicas del objeto, no de forma aleatoria. Las concentraciones se agrupan en bandas simétricas, como si el material formara parte de una estructura interna reforzada. No es dispersión natural, es diseño funcional. Si el cobalto está dispuesto de esa manera, su función podría ser electromagnética, disipar carga, redirigir energía o formar parte de un sistema de absorción. En otras palabras, el interior de Tres y Atlas no solo sería sólido, estaría protegido y alimentado por una red de materiales inteligentes. Es la primera vez que la humanidad detecta una huella química que sugiere no solo la existencia de una máquina extraterrestre, sino la arquitectura de su cuerpo. No una carcasa improvisada, sino un chasis diseñado para sobrevivir a lo imposible. La perfección de su composición es la prueba más convincente de que alguien dominó la física de la materia en un nivel que nosotros apenas empezamos a imaginar. La consecuencia inmediata de este descubrimiento es devastadora para la ingeniería humana. Si mañana confirmamos que el blindaje de Tres y Atlas está hecho de un níquel puro de origen sintético, todo lo que construimos quedará anticuado en un instante. La ingeniería civil, la aeroespacial, la defensa militar y la energética colapsarían en sus principios básicos. Las naciones más poderosas del planeta entrarían en una guerra científica silenciosa por descifrar el secreto de su composición. La minería dejaría de ser un asunto de extracción y se convertiría en una cuestión de replicación atómica. Las universidades se transformarían en laboratorios de espionaje, y los ingenieros en soldados de una nueva batalla por la materia. Porque quien logre fabricar ese metal primero, tendrá en sus manos la invulnerabilidad. Un material indestructible es poder absoluto, y el poder absoluto no se comparte. La posibilidad de que estos materiales sean parte de un blindaje exterior también abre un dilema filosófico. Si Tres y Atlas está recubierto por una aleación diseñada para resistir el calor del Sol y los impactos del vacío, ¿qué guarda dentro? ¿Qué tan importante o valioso debe ser su contenido para merecer una coraza semejante? En ingeniería humana, solo protegemos lo que no podemos reemplazar. Las cajas negras, los núcleos de reactores, los laboratorios biológicos. Si extrapolamos esa lógica, lo que viaja dentro del objeto no es cualquier cosa.
Podría ser un sistema de inteligencia autónoma, una memoria interestelar, o incluso una semilla tecnológica enviada para dispersar conocimiento o vigilancia. Tal vez el objetivo de 3 y Atlas no sea visitar, sino registrar. Un archivo viviente que cruza galaxias cubierto por el equivalente cósmico de una armadura de dioses. Las discusiones científicas sobre su composición se han vuelto un campo de batalla entre el escepticismo y la evidencia. Los análisis de absorción espectral no mienten, pero los científicos que los publican enfrentan censura o descrédito. Hay algo en la información química de 3 y Atlas que se quiere mantener bajo control. Tal vez porque reconocer que una civilización desconocida domina la ingeniería de materiales a nivel cuántico significaría admitir que la humanidad ya no está en la cima del conocimiento físico. Lo que para nosotros requiere miles de grados y megatones de presión, para ellos podría ser un proceso de laboratorio. Su dominio de la estructura de la materia haría que nuestra tecnología pareciera artesanal. Es posible que el níquel puro no sea solo un metal, sino una forma de computación estructural, donde cada átomo cumple una función lógica dentro del material. Materia que piensa. Metal que recuerda. Si eso es cierto, 3 y Atlas no solo sería una nave. Sería un organismo. Algunos expertos proponen una hipótesis aún más inquietante. El objeto no está construido con materiales, es el material. Su superficie no sería una carcasa que protege algo interno, sino un sistema integral de autoprotección y autorreparación. Un cuerpo en el sentido biotecnológico. Lo que estamos viendo podría ser una máquina viva, una simbiosis entre ingeniería y biología cósmica. En ese caso, el níquel ultradenso sería su epidermis, y las trazas de cobalto y silicio su sistema nervioso. Si el análisis espectral detecta fluctuaciones en la composición, no serían daños, serían reacciones. Cambios adaptativos ante el entorno. Cada modificación en la emisión térmica sería una respuesta del material ante su entorno solar. La ingeniería terrestre no tiene ni siquiera un marco teórico para explicar algo así. Ni siquiera podríamos tocar un fragmento de ese metal sin alterar sus propiedades fundamentales. Estaríamos ante el primer encuentro con una forma de materia programada. Las implicaciones son infinitas. Un solo fragmento de 3 y Atlas bastaría para alterar toda nuestra historia tecnológica. La aeronáutica dejaría de temer al calor, la exploración espacial dejaría de temer al tiempo, y la física dejaría de temer a la fragilidad de los materiales. Las megaciudades del futuro podrían construirse con estructuras autorreparables, puentes que nunca colapsan, naves que nunca se desgastan. Pero todo esto parte de una condición imposible: comprender cómo se fabricó algo que no debería existir. No podemos replicar lo que no entendemos, y no podemos entender lo que no pertenece a nuestras leyes físicas. Esa es la verdadera tragedia de este hallazgo: estamos observando el futuro, sin poder alcanzarlo. Mientras tanto, los gobiernos mantienen en secreto los datos completos de la composición. Los comunicados oficiales se limitan a hablar de anomalías metálicas o errores instrumentales. Pero los informes filtrados por laboratorios europeos confirman que el patrón del níquel no solo se repite, se codifica. Las bandas espectrales alternan en secuencias que no pueden ser aleatorias. Algunos analistas creen que esa repetición contiene información, como si el material mismo fuera un mensaje cifrado, una firma del constructor, una advertencia o una presentación. Si los humanos aprendieran a leerlo, quizá entenderíamos que la verdadera comunicación no llega por ondas ni señales, sino por la materia. El metal como lenguaje, la estructura como palabra. Y en ese caso, la superficie de 3 y Atlas sería el texto más antiguo y avanzado que jamás haya cruzado nuestro cielo. Cada día que pasa se descubren nuevas capas en su composición. Y con cada descubrimiento, nuestra comprensión del universo se vuelve más pequeña. Los científicos ya no se preguntan si 3 y Atlas es una nave o una máquina. Se preguntan si es la primera evidencia tangible de ingeniería cósmica. Si no es natural, entonces cada centímetro de su superficie fue pensado, diseñado, calculado. Lo que implica que en algún lugar, alguien o algo posee la capacidad de construir mundos en miniatura y lanzarlos al vacío con la precisión de un reloj cósmico. Esa posibilidad no solo redefine la astronomía, redefine el concepto de civilización. Porque si 3 y Atlas es una máquina construida, entonces también es un mensaje. Y la pregunta que queda en el aire, suspendida como su brillo entre las estrellas, es una que la humanidad no está preparada para responder. ¿Qué quiere decirnos quien la construyó?
La magnitud del objeto conocido como 3 y Atlas no puede describirse en términos simples. Los cálculos iniciales, realizados por observatorios independientes en Hawái, Chile y Alemania, mostraban algo que a primera vista parecía imposible: un cuerpo con dimensiones de entre varios cientos de metros y potencialmente más de 1 kilómetro, pero con una densidad anómala, tan baja que desafiaba cualquier modelo natural de cometa o asteroide. No era solo grande, era absurdamente grande para un objeto que, al mismo tiempo, mantenía una estabilidad estructural y una trayectoria perfecta. Si fuera roca o hielo, debería haberse fragmentado. Si fuera polvo, se habría desintegrado. Pero 3 y Atlas seguía intacto, girando con precisión milimétrica, sin mostrar signos de colapso ni de desintegración gravitacional. Los astrónomos lo observaron perplejos. Su superficie no reflejaba la luz solar de manera homogénea, sino que mostraba patrones, zonas que parecían absorber la radiación en frecuencias específicas, casi como si la estructura estuviera diseñada para regular su brillo. Y entonces surgió la pregunta más temida: ¿qué tamaño tiene algo que está diseñado? Porque el tamaño, en este caso, no era un accidente. Era la pista más reveladora de todas. Si se tratara de una nave, no un cometa, el tamaño tendría un propósito, una función. Los expertos comenzaron a comparar las proporciones con los modelos teóricos de naves interestelares propuestos por Freeman Dyson o Robert Forward. Los resultados eran escalofriantes. Una estructura así podría contener cámaras de procesamiento, generadores energéticos de escala planetaria o incluso bahías capaces de lanzar unidades más pequeñas, sondas secundarias, como exploradores dentro de un enjambre de vigilancia. Es decir, 3 y Atlas no sería una simple nave, sería una nave nodriza, una plataforma de observación móvil, diseñada para operar en solitario durante siglos. La idea no surgió de los conspiranoicos, sino de ingenieros aeroespaciales militares que, fuera de micrófono, admitían algo perturbador: no hay manera de que un objeto tan grande se mantenga estable y activo sin intervención inteligente. Las variaciones térmicas, el control de movimiento y la composición metálica se unían ahora bajo un solo concepto: propósito. Y ese propósito, fuera cual fuera, no era natural. Los estudios de su volumen y densidad dieron lugar a un debate geopolítico. Si 3 y Atlas era una estructura manufacturada, ¿de quién? Y, sobre todo, ¿para qué? En los informes clasificados del Departamento de Defensa estadounidense y la ESA, se utilizó una palabra que pocas veces aparece en documentos científicos: arquitectura. No estructura, no cuerpo celeste, sino arquitectura, como si fuera una construcción. Eso implicaba diseño, materiales compuestos, ensamblaje. Algunos análisis por espectroscopía sugirieron que la capa exterior podría tener un grosor uniforme de varios metros, una característica imposible en cuerpos naturales. La precisión de esa cobertura solo tenía una explicación: era intencional. Las implicaciones sociales de estos son devastadoras. Si 3 y Atlas fuera confirmado como un artefacto tecnológico, no solo destruiría paradigmas científicos, sino que reconfiguraría el tejido psicológico de la humanidad. Religiones enteras tendrían que reescribir sus textos fundacionales. Las instituciones políticas perderían credibilidad al instante. ¿Cómo justificarían haber ignorado, o peor aún, ocultado algo tan monumental? Los sistemas de creencias basados en la excepcionalidad humana colapsarían. Porque, si alguien allá afuera puede construir algo tan colosal, nosotros dejaríamos de ser los protagonistas de nuestra propia historia. Los sociólogos ya tienen un nombre para este escenario: el impacto del espejo cósmico. Es el momento en que la humanidad, al verse reflejada frente a una inteligencia superior, entra en crisis existencial. Los estudios del Instituto SETI advierten que incluso la confirmación indirecta de una nave nodriza produciría un efecto en cadena: pérdida de fe, pánico financiero, aislamiento geopolítico y un colapso temporal de la autoridad institucional. Porque 3 y Atlas, con su tamaño y precisión, no sería solo una nave, sino un mensaje. Uno que diría, sin palabras: ustedes no son los únicos que observan. El miedo a esta posibilidad ya está infiltrado en las esferas militares. Filtraciones de bases de datos internas de la OTAN y de la Fuerza Espacial de Estados Unidos muestran simulaciones sociales ante la revelación de vida inteligente. En todas, el resultado es el mismo: caos. No por la amenaza directa, sino por la pérdida de control narrativo. La idea de que algo, o alguien,
puede estar sobrevolando el sistema solar sin necesidad de comunicarse ni esconderse es más desestabilizadora que una invasión. Porque no hay negociación posible con una civilización que no necesita hablar. Solo observa. Los medios ya lo llaman el Leviatán de la órbita solar. Una sombra silenciosa que redefine lo que entendemos por artefacto. ¿Y si Tres y Atlas no estuviera explorando, sino vigilando? ¿Y si su propósito fuera simplemente registrar? Si así fuera, su tamaño tendría sentido, más superficie, más sensores, más capacidad de transmisión. Un cerebro cósmico operando en completo silencio, lejos del ruido de nuestras antenas. La comunidad científica intenta mantener la calma, pero hay un temor latente que ni los comunicados más optimistas logran disimular. Las universidades que analizan sus patrones de movimiento saben que los datos encajan demasiado bien, como si Tres y Atlas respondiera a ecuaciones que nosotros aún no comprendemos. Su simetría, su composición, su escala, todo parece diseñado para resistir el paso del tiempo y las fuerzas del cosmos. Ningún cometa o asteroide conocido tiene esas proporciones o esa perfección estructural. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué clase de civilización podría construir algo así? Si Tres y Atlas es una nave nodriza, su tamaño nos obliga a replantear nuestra escala de inteligencia. Hablamos de una ingeniería capaz de ensamblar estructuras de kilómetros de longitud, resistentes al calor solar y al vacío absoluto, probablemente utilizando materiales autorreparables o con microestructuras dinámicas. En otras palabras, una ingeniería que trasciende la materia tal como la conocemos. En el plano filosófico, su sola existencia nos coloca frente a un abismo. ¿Podría la humanidad aceptar que su supremacía tecnológica es irrelevante en el contexto cósmico? Las consecuencias psicológicas serían impredecibles. Los gobiernos intentarían ocultarlo, pero el conocimiento se filtra, las imágenes circulan, y las redes sociales multiplican la ansiedad global. Un cuerpo de ese tamaño, con trayectorias medidas, con patrones térmicos intencionales, no puede pasar desapercibido. Y si se confirma que es artificial, ya no estaremos hablando de astronomía, sino de diplomacia interplanetaria. Quizá el verdadero propósito de Tres y Atlas no sea colonizar, ni invadir, sino observar la reacción de una especie que apenas empieza a comprender su lugar en el universo. Tal vez esa sea su finalidad: medir el impacto cultural, psicológico y tecnológico que una revelación así provoca. Una prueba de nuestra madurez como civilización. Y si ese fuera el caso, entonces ya estamos siendo evaluados. Durante meses, el recorrido de Tres y Atlas ha sido seguido con una mezcla de fascinación y nerviosismo. Pero ahora, su trayectoria lo lleva inexorablemente hacia el punto más cercano a la Tierra. Los cálculos actualizados indican que la fecha de máxima aproximación ocurrirá dentro de unos meses, y la distancia será crítica, poco más de 0.25 unidades astronómicas, suficiente para que todos los observatorios terrestres puedan registrar con claridad cada fragmento de su superficie, cada fluctuación térmica, cada desviación luminosa. No habrá margen para el misterio. No habrá niebla ni interferencias. Esta vez, el disfraz será puesto a prueba bajo la luz más cruda del escrutinio humano. Y aquí comienza la verdadera tensión. Porque Tres y Atlas no solo se acerca al Sol o a la Tierra, se aproxima al límite mismo de su propio camuflaje. La física del espacio interplanetario se vuelve implacable a esta distancia. La radiación solar se intensifica, la presión del viento estelar aumenta, y los sistemas de observación en nuestro planeta se multiplican, cada uno apuntando hacia el mismo punto en el cielo. Si el objeto ha mantenido un patrón térmico controlado y una firma óptica simulada hasta ahora, pronto necesitará alcanzar la perfección absoluta. De lo contrario, cualquier error, cualquier destello fuera de lugar, bastará para revelar su auténtica naturaleza. Los especialistas de la NASA y la ESA han comenzado a trazar lo que llaman la curva de transparencia, el rango de proximidad a la Tierra en el que los instrumentos ópticos y de radar podrán detectar irregularidades. Si Tres y Atlas es realmente una estructura artificial, la proximidad hará visible su verdadera piel. No podrá ocultar su geometría bajo un disfraz de polvo y hielo. Los sensores de infrarrojo mostrarán bordes lineales, ángulos, quizás incluso compartimientos o zonas de emisión controlada. El temor no es que se acerque, sino que se revele. Porque la humanidad, por primera vez, podría estar a punto de ver directamente algo que no proviene de ningún rincón de nuestro sistema solar. A medida que se aproxima, los sistemas de comunicación por radiofrecuencia ya han comenzado a registrar ecos anómalos.
Los radiotelescopios en Atacama y Arecibo, antes de su colapso, habían detectado modulaciones fuera del rango habitual de reflexión de un cometa. Hoy, observatorios en Japón, Australia y California han reportado rebotes de señal que no encajan con ninguna superficie natural conocida. Es como si parte del cuerpo de TRES y Atlas absorbiera y devolviera señales de radar a propósito, corrigiendo su eco para mantener un perfil neutral. En otras palabras, se comporta como un objeto que sabe que está siendo observado. Este comportamiento ha desatado un pánico silencioso en los círculos científicos y militares. Porque, si el sistema de camuflaje se basa en manipular la radiación o alterar la firma electromagnética, la cercanía a la Tierra podría causar interferencias impredecibles. Las ondas de radio de nuestras redes satelitales, los sistemas de comunicación de defensa, incluso los radares meteorológicos, podrían empezar a registrar señales distorsionadas. En ese punto, el secreto ya no podría sostenerse. La comunidad civil detectaría los mismos patrones que los organismos militares han intentado encubrir durante años. Los astrónomos teóricos advierten que esta aproximación no solo será un evento astronómico, será un evento psicológico global. Cuando TRES y Atlas cruce el umbral de observación óptica total, todos los telescopios del planeta estarán enfocados sobre él. Desde observatorios profesionales hasta astrónomos aficionados con equipos domésticos, todos verán lo mismo. Y si algo falla, si el camuflaje térmico colapsa, si la simulación de su superficie se interrumpe, el resultado será inmediato, la exposición de una estructura artificial ante los ojos del mundo. Los modelos más conservadores describen 3 posibles escenarios de falla. El primero, un fallo parcial del sistema térmico. En este caso, el objeto mostraría zonas con patrones de enfriamiento o calentamiento no naturales, formando cuadrículas, parches rectilíneos o zonas de emisión simétrica. Bastaría una sola imagen infrarroja de esa irregularidad para destrozar toda narrativa oficial. El segundo, un fallo óptico completo. Si el camuflaje de dispersión lumínica se desactiva, la superficie real del objeto quedaría expuesta, mostrando su geometría estructurada, bordes rectos, compartimientos, antenas, o incluso un puerto de lanzamiento. Y el tercero, el más temido, la pérdida total del camuflaje electromagnético, que revelaría pulsos, emisiones y firmas de energía completamente artificiales, imposibles de confundir con un cometa. En ese instante, la verdad dejaría de pertenecer a la ciencia para convertirse en una crisis global. El problema es que, con la proximidad, estos 3 escenarios se vuelven más probables. Ningún sistema de camuflaje puede resistir eternamente la interacción directa con la radiación solar, las partículas cargadas del viento cósmico y la densidad del campo magnético terrestre. Si TRES y Atlas está diseñado para pasar desapercibido en trayectorias lejanas, este será su momento de mayor vulnerabilidad. Y la historia demuestra que, cada vez que la humanidad enfrenta una revelación cósmica, su primera reacción es el miedo. Imagina el instante en que el primer telescopio capture la silueta real, una estructura inmensa, perfectamente geométrica, suspendida en el vacío, sin señales de descomposición ni de origen natural. Los medios explotarían. Los gobiernos negarían. Los expertos intentarían desacreditar los datos. Pero la evidencia estaría en cada pantalla, en cada transmisión, en cada red social. La era del silencio terminaría. TRES y Atlas dejaría de ser una anomalía astronómica para convertirse en el mayor desafío de la historia moderna, una prueba visual, tangible e innegable de que no estamos solos. Los analistas militares ya se preparan para ese momento. Saben que la reacción global no será de calma, sino de descontrol. Las religiones entrarían en crisis, los mercados se desplomarían y la confianza en las autoridades desaparecería. Pero el verdadero riesgo es otro, el intento desesperado de interacción. Varios países ya han propuesto experimentos de comunicación activa, usando pulsos de radio de alta potencia. Si TRES y Atlas percibe estas señales, ¿cómo responderá? ¿Ignorará el intento, o cambiará su comportamiento? Cualquier variación, por mínima que sea, confirmaría su naturaleza artificial. Y con ello, la humanidad cruzaría un punto sin retorno. Lo que está en juego es el control de la narrativa. Hasta ahora, las agencias espaciales han podido mantener la historia dentro del terreno de la duda. Pero la aproximación de TRES y Atlas amenaza con romper ese equilibrio. No se trata ya de si existe algo allá afuera, sino de si estamos listos para verlo con nuestros propios ojos. Porque la verdad no necesita declaraciones oficiales,
Bastará una sola imagen, un destello en la lente correcta, para que el velo se caiga. Y cuando eso ocurra, el mundo cambiará en cuestión de horas. Quizás por eso, algunos científicos dentro del SETI han comenzado a hablar en voz baja de un protocolo de contención narrativa, una estrategia de comunicación global diseñada para amortiguar el impacto psicológico de la revelación. Según filtraciones, el plan contempla la difusión escalonada de información, de modo que la población asimile lentamente la verdad. Pero hay una variable que ningún plan puede controlar: la emoción humana ante lo desconocido. Y si el camuflaje de TRES y Atlas se rompe frente a miles de observatorios, ya no habrá tiempo para amortiguar nada. La humanidad entera verá, al mismo tiempo, lo imposible. Así, el punto de máxima tensión no será astronómico, sino existencial. Porque lo que se aproxima a la Tierra no es solo un objeto. Es el espejo más perturbador que nuestra especie haya enfrentado jamás. Y si realmente se revela su estructura, si se muestran los bordes, las simetrías, los patrones de ingeniería que solo una mente superior podría haber concebido, el mito del aislamiento humano en el cosmos se derrumbará para siempre. La aproximación de TRES y Atlas no será solo el evento astronómico del siglo. Será el colapso del anonimato cósmico. Y una vez que lo veamos tal cual es, ya no podremos volver a mirar el cielo con los mismos ojos. En las últimas semanas, algo comenzó a notarse en los portales oficiales. Las actualizaciones diarias sobre la trayectoria de TRES y Atlas se detuvieron sin explicación. Los informes públicos de la NASA, que hasta hace poco detallaban cada desviación, cada espectro lumínico y cada variación en su brillo, fueron archivados o directamente retirados de las plataformas de seguimiento. Los comunicados posteriores se limitaron a repetir frases vagas: cometa de interés no prioritario, análisis en curso, sin anomalías detectables. Pero las fuentes internas dicen otra cosa. Afirman que la orden de silencio llegó desde lo más alto, acompañada de una instrucción precisa: ninguna publicación, ningún dato, ningún comentario sin autorización directa del Departamento de Defensa. El mensaje era claro. Lo que se aproxima ya no es solo un fenómeno astronómico. Es un asunto de seguridad planetaria. La lógica de este silencio resulta tan elocuente como inquietante. Si TRES y Atlas fuera solo un cometa, no habría razón alguna para el cierre de canales de comunicación. Ningún protocolo obliga a ocultar información sobre un cuerpo celeste natural. Pero si se tratara de algo más, algo cuya naturaleza desafíe las categorías científicas y, peor aún, pueda alterar el orden geopolítico mundial, entonces el silencio no solo tiene sentido, es la única reacción posible. Las agencias espaciales habrían pasado, sin anunciarlo, de instituciones científicas a operativos de contención estratégica, respondiendo a una emergencia que todavía no puede ser revelada al público. El patrón histórico lo confirma. Cada vez que la NASA, la ESA o el Pentágono enfrentaron un evento que podía escapar al control mediático, la primera respuesta fue la misma: control informativo total. En los documentos desclasificados sobre el programa Oumuamua de 2017, por ejemplo, se menciona un protocolo de reserva de interpretación, una política que exige limitar los datos mientras se evalúa si un fenómeno puede representar contacto, amenaza o interferencia. Hoy, ese mismo lenguaje aparece en los reportes internos sobre TRES y Atlas. Las coincidencias son demasiado precisas para ser ignoradas. Y es aquí donde entra en juego la llamada lógica inversa. Si el objeto realmente fuera inofensivo, la transparencia sería su mejor defensa. Pero al ocultar sus mediciones, al suspender la publicación de imágenes y espectros, las agencias revelan indirectamente que no pueden explicar lo que están viendo. Porque si lo que se aproxima es una máquina operativa, capaz de regular su temperatura, alterar su trayectoria y simular una composición mineral falsa, entonces no estamos ante un misterio científico. Estamos ante un protocolo de primer contacto en curso. Varios investigadores independientes han notado un patrón de desconexiones sincronizadas. Bases de datos astronómicas como JPL Horizons y el Minor Planet Center presentaron interrupciones simultáneas durante las mismas fechas en que el objeto comenzó a entrar en el rango de alta observación. En foros de astrofísica, algunos técnicos filtraron capturas de los registros internos. La designación del objeto ya no aparece listada como C/2025A3 Atlas, sino bajo una clave alfanumérica restringida. En lenguaje institucional, eso significa clasificación inmediata. No por curiosidad científica, sino por amenaza potencial.
Fuentes cercanas al SETI y al Jet Propulsion Laboratory describen reuniones cerradas donde se revisan protocolos nunca antes activados. Entre ellos, el protocolo de respuesta de primer contacto nivel 1, diseñado para escenarios de detección directa de tecnología no humana. Dicho protocolo exige 3 medidas urgentes: silencio absoluto de datos públicos, coordinación con defensa estratégica y control satelital, preparación psicológica para una posible revelación controlada. Y todo indica que esas 3 medidas están activas. Las mismas agencias que durante décadas promovieron la búsqueda de vida extraterrestre, ahora evitan mencionarla siquiera. La palabra cometa se ha convertido en su refugio lingüístico. Pero los datos de campo, los análisis de emisión y las órdenes de seguridad muestran otra historia. Detrás de esa fachada institucional hay pánico. No un pánico irracional, sino una conciencia escalofriante. 3 y Atlas no es un visitante casual, es un observador inteligente que se acerca con precisión quirúrgica. Lo más inquietante es el tipo de coordinación internacional que se ha desatado en silencio. Estaciones en Houston, Pekín, Dubái y Darmstadt mantienen enlaces cifrados bajo protocolos reservados para emergencias interplanetarias. Este tipo de comunicación solo se activa en escenarios que implican amenaza global o presencia tecnológica no identificada. Los registros satelitales de la red Deep Space Network muestran un aumento repentino de tráfico encriptado en frecuencias que normalmente se usan para misiones de defensa planetaria. En otras palabras, el mundo entero está hablando sobre 3 y Atlas, pero nadie puede decirlo en público. Este silencio, paradójicamente, se ha convertido en la prueba más fuerte de todas. Porque cuando el poder calla, lo hace por miedo. Los observatorios civiles que intentan obtener datos independientes reportan interferencias, bloqueos en los canales de radio y redirección automática de coordenadas. Algunos incluso recibieron visitas de agentes federales exigiendo la entrega de grabaciones. Todo apunta a que el objeto no solo está siendo monitoreado, sino que se ha vuelto parte de una operación de inteligencia multinacional. La ciencia ha sido desplazada por la seguridad. El conocimiento ha sido reemplazado por el control. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué tanto esfuerzo para ocultar algo que, supuestamente, es solo una roca de hielo? La respuesta es tan perturbadora como lógica, porque el mundo no está preparado para asumir que el primer contacto ya ocurrió. Que no llegó con un mensaje, ni con una señal, sino con una nave disfrazada de cometa que ha estado evaluando nuestra reacción desde lejos. La NASA, al comprender la magnitud del evento, habría sido instruida por el Consejo de Seguridad Nacional para manejar la situación como un incidente de contacto silencioso. Su función ya no sería estudiar el fenómeno, sino proteger la estabilidad global mientras pasa la amenaza. En este punto, el papel de las agencias espaciales deja de ser científico y se convierte en político. Su misión es contener la verdad, administrar la información, evitar el colapso psicológico y religioso que produciría la confirmación abierta de una presencia no humana. Las decisiones se toman no por curiosidad, sino por miedo al caos. Porque si 3 y Atlas revelara su estructura frente a los telescopios y la NASA lo confirmara oficialmente, el orden mundial se quebraría en minutos. Las creencias se derrumbarían, los mercados entrarían en pánico, las fronteras se volverían irrelevantes. La humanidad dejaría de ser el centro de su propia historia. Por eso, la estrategia es clara: callar hasta que pase. Si el objeto continúa su trayecto sin incidentes, el silencio habrá salvado la narrativa. Pero si en su máxima aproximación se revela lo que realmente es, ningún protocolo bastará para contener la verdad. Entonces, el silencio actual quedará expuesto como lo que realmente es, la señal de que ya saben. Y cuando el disfraz finalmente falle, cuando el mundo mire al cielo y vea lo que las agencias han estado ocultando, la pregunta que resonará no será ¿qué es eso?, sino algo mucho más inquietante. ¿Cuánto tiempo supieron la verdad antes que nosotros? En este punto del relato, ya no se trata de teorías o especulaciones. Todo lo que se ha mostrado sobre 3 y Atlas, sus anomalías estructurales, su composición imposible, su silencio radial y el hermetismo absoluto de las agencias, converge en una única conclusión: estamos ante algo que no pertenece a este sistema solar. Lo más inquietante no es su origen, sino su destino. Porque su trayectoria lo llevará inevitablemente hacia nosotros, y en esa cercanía, todos los disfraces podrían caer. Lo que hasta ahora se ha ocultado tras una narrativa científica cuidadosamente administrada podría quedar al descubierto en cuestión de días,
exponiendo una verdad que ninguna civilización está preparada para enfrentar. La humanidad ha pasado siglos observando el cielo buscando señales, pero ¿qué ocurre cuando la señal se convierte en visitante? Esta es la pregunta que los observatorios, las agencias y los gobiernos parecen temer más que ninguna otra, y su silencio es quizás la confirmación más elocuente de todas. Si CITRES y Atlas es, como sugieren los análisis de trayectoria y composición, una estructura manufacturada, entonces estamos ante el mayor colapso epistemológico en la historia humana. Todo lo que entendemos sobre la física, la ingeniería y la biología tendría que reescribirse desde cero. Las teorías de materiales, las leyes de propulsión, incluso los fundamentos de la energía podrían quedar obsoletos de la noche a la mañana. El descubrimiento de una sonda o nave autónoma construida fuera de la Tierra no solo implicaría que no estamos solos, sino que otras inteligencias ya han estado aquí, observándonos en silencio, midiendo nuestra evolución, quizás incluso guiando eventos históricos desde las sombras. Los gobiernos no solo tendrían que explicar por qué ocultaron esta posibilidad durante décadas, sino también cómo planean contener el impacto psicológico, religioso y político que un contacto real generaría. El pánico no sería inmediato, pero se expandiría como un virus cultural, una grieta invisible que haría tambalear los cimientos de cada institución conocida. Y sin embargo, más allá del miedo, está el asombro. Porque si CITRES y Atlas es una nave, significa que alguien, en algún punto del cosmos, dominó los viajes interestelares. Que la distancia que a nosotros nos parece infinita para ellos es solo una ruta, una coordenada más en un mapa galáctico. Y que su tecnología no solo desafía las leyes de la física conocidas, sino que probablemente opera en dimensiones que aún no podemos percibir. Cada milímetro de su superficie, cada fluctuación de su campo electromagnético podría contener más conocimiento que todos nuestros laboratorios combinados. Pero ese conocimiento no llegará a través de una conferencia ni de un comunicado. Llegará como una presencia silenciosa en el cielo, visible, innegable, imposible de disimular. En ese momento, la humanidad dejará de preguntarse si estamos solos, y comenzará a preguntarse por qué vinieron ahora. La fecha de su máxima aproximación está marcada. Los cálculos orbitales confirman que el punto de mayor cercanía con la Tierra será observado por cientos de telescopios y satélites en todo el mundo. Ninguna cobertura, por más controlada que sea, podrá impedir que alguien, en algún lugar, capture la imagen definitiva. Y si en ese momento el sistema de camuflaje o su campo térmico fallan, como todo indica que podría ocurrir al enfrentarse al campo magnético terrestre, veremos la verdad. No un cometa, no una roca, sino una estructura, con bordes definidos, superficies regulares y tal vez incluso una geometría fractal imposible de origen natural. El instante en que eso ocurra será el inicio de una nueva era, pero también el final de la que conocemos. Porque ya no habrá vuelta atrás, la humanidad sabrá que no es la especie más avanzada del cosmos, y con ese conocimiento, toda jerarquía terrenal perderá sentido. La reacción global sería caótica. Las religiones entrarían en crisis al no poder justificar la existencia de inteligencias superiores no divinas. Los mercados se derrumbarían ante el miedo de una presencia que ningún ejército puede controlar. Los gobiernos cerrarían fronteras, suspenderían vuelos, congelarían la información. Las redes sociales se llenarían de videos, transmisiones y testimonios contradictorios, donde el límite entre lo real y lo manipulado se difuminaría por completo. Las ciudades se llenarían de miradas al cielo, y por primera vez, el ser humano entendería lo que significa sentirse observado desde arriba. El pánico, disfrazado de curiosidad, se convertiría en la nueva pandemia. Y cuando las primeras imágenes sean verificadas por observatorios independientes, la negación dejará paso al desconcierto. En ese instante, los líderes del mundo tendrán que admitir que CITRES y Atlas no era un cometa, sino una visita. Pero la mayor pregunta no será quiénes son, sino qué quieren. Si su aproximación es deliberada o accidental. Si CITRES y Atlas está aquí para observar, para advertir o para preparar algo más grande. La historia humana nos ha enseñado que todo contacto entre civilizaciones desiguales termina con una absorción. La más avanzada transforma, consume o destruye a la otra. ¿Y si esta vez no somos los conquistadores, sino los observados? ¿Y si el silencio de las agencias no es censura, sino miedo a algo que ellos mismos no comprenden del todo? Tal vez las transmisiones interceptadas, los espectros de radiación anómalos y los patrones de movimiento que no encajan con la dinámica de un cometa son señales de que esta sonda está viva, o al menos, operativa. En ese caso,
Cada segundo que pasa nos acerca a una revelación que podría reescribir la evolución humana. El silencio de la NASA, del Pentágono y de los observatorios europeos ya no puede interpretarse como simple precaución. Es la reacción lógica de quien ya confirmó lo imposible. No están ocultando un error astronómico, sino administrando una verdad inasumible. El protocolo de primer contacto, diseñado en secreto durante la Guerra Fría, fue creado precisamente para esto: contener la información, evitar el pánico, mantener la estabilidad mientras la evidencia es procesada. Pero no hay protocolo que pueda frenar una transmisión viral, una fotografía o una simple observación pública. En cuanto TRES y Atlas cruce la frontera de visibilidad total, el control se perderá. Lo que comenzó como una anomalía científica se convertirá en el mayor evento en la historia del planeta. Y cuando eso ocurra, ninguna institución será capaz de sostener la narrativa que ha protegido durante generaciones. Porque la realidad, por más que se intente disfrazar, siempre se impone. Y la realidad de TRES y Atlas es que su diseño, su trayectoria y su comportamiento desafían toda explicación natural. No importa cuánto se intente negar, su presencia es una invitación, una advertencia o una demostración de poder. Quizás el propósito no sea comunicarse, sino simplemente ser vistos. Tal vez, en la escala cósmica, esa es su forma de contacto. No un mensaje, sino una aparición. Un recordatorio de que en este vasto universo, nosotros no fuimos los primeros, ni los únicos. Entonces surge la pregunta que debería quitarnos el sueño: ¿qué pasará cuando el velo se rompa y el mundo vea lo que siempre estuvo ahí, disfrazado de cometa? ¿Qué ocurrirá con la humanidad cuando TRES y Atlas pase tan cerca que revele su forma? ¿Estamos a días de nuestro primer contacto, o de la primera vez que comprendamos que nunca fuimos los observadores, sino los observados? Gracias por ver.